Este es el máximo símbolo de la monarquía francesa y el castillo más espectacular de toda Europa. Bienvenidos al Castillo de Versalles. Ahora, un poco de historia sobre el castillo de Versalles. Inicialmente fue construido en 1623 por el rey Luis XIII. Muchos años después, Luis XIV vino y conoció la residencia y quedó enamorado de ella. Entonces este hombre decidió meterle toda la plata del pueblo francés, la remodeló con toda, y ahí fue cuando se construyó el palacio que tenemos ahora, el castillo de Versalles. Dice la historia que Luis XIV no se hallaba en ninguno de sus palacios, ni en el Louvre ni en ninguno. Entonces cuando vio que no le gustaba ninguno, el hombre decidió pues construir este y quería construir el castillo más hermoso del viejo continente. Para 1682 ya toda la corte se trasladó al castillo y para 1692 se terminaron todas las remodelaciones y el castillo quedó listo. Desde ese momento se convirtió en el máximo símbolo de la monarquía francesa y en el símbolo que es hoy en día. Aquí atrás está la capilla de Versalles. Básicamente el rey era muy perezoso para ir a la iglesia fuera del castillo, entonces construyó una capilla espectacular. La gente la sentaban por clase social y cuando llegaba el rey era toda una ceremonia súper guau para él. La Galería de los Espejos es probablemente el lugar más espectacular del palacio. Se trata de un lujoso salón de estilo barroco con más de 73 metros de longitud. Cuenta con 17 ventanas que proporcionan la luz que se refleja en los 17 arcos y sus 357 espejos. Todo el oro y plata del salón, sumados a los espejos, eran considerados un gran lujo, pues en aquella época este tipo de espejos resultaban increíblemente costosos. Aquí también se llevaron a cabo las celebraciones del matrimonio de María Antonieta con Luis XVI, la proclamación del Imperio Alemán y la firma del Tratado de Versalles. Estamos en la inmensa sala de las batallas. Aquí se representan por medio de cuadros como todas las batallas que vivió el Imperio francés. Todo este espacio abierto en lo que estamos son los jardines del Castillo de Versalles. En realidad es un parque, es abierto al público, pero les recomendamos totalmente que entren también al castillo. Aquí en este parque van a encontrar invernaderos de naranjas, van a encontrar un canal, muchas fuentes muy hermosas y al final al fondo van a encontrar los dominios de la reina, que son el Petit Trianon y el Gran Trianon. En este momento estamos en el Gran Trianon. Allí atrás está también el Petit Trianon. Aquí eso era la residencia de las amantes de Luis XIV y posteriormente las de Luis XV también. Ya Luis XVI le otorgó todo este terreno y todos estos pequeños palacios, digámosles así, a María Antonieta, la cual pues, lo convirtió en algo famoso. A ella no le gustaba mucho la etiqueta, entonces ella aquí daba como muchas libertades, solamente se podía ingresar si ella te daba permiso para ingresar y me imagino pues que también el rey podía entrar sin ningún problema. Adicionalmente también se utiliza estas dos residencias para recibir a cancilleres y ministros de otros países para cerrar tratados y cosas así.
Inaugurado en 1769 y restaurado en 2008, el Petit Trianon, al igual que el Gran Trianon, es una visita obligada en Versalles. En 1774, Luis XVI se lo dio como regalo a María Antonieta y ella decidió darle un toque personal a toda la decoración del lugar. También es conocido como la Casa de la Reina, pues María Antonieta se desentendió de la corte y sus tradiciones y vivía la vida como una persona más. La aldea de la Reina es una aldea estilo normando que idealizaba la vida campestre francesa. Hace parte de los dominios de la Reina y fue mandada a construir por María Antonieta en 1783, basándose en un cuadro de Hubert Robert. Era una aldea artificial en la cual solo vivían algunos granjeros y la familia de la Reina en algunas temporadas. Se dice que María Antonieta invitaba a sus amigas para realizar diferentes actividades como ordeñar vacas y comer frutos que ellas mismas cosechaban. Bueno, espero que les haya gustado tanto como a nosotros el Castillo de Versalles y el Gran Trianon y el Petit Trianon. Recuerden suscribirse y compártanlo con toda la gente que conocen que les pueda gustar este video.